Vemos que se van conectando aún todavía, pero pues, nos gustaría iniciar con el webinar para poder tener el tiempo suficiente a que nos expliquen el tema y ustedes puedan ir preguntando respecto al mismo. Entonces, pues les damos la bienvenida. Esto es con base al programa para la sociedad civil de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y en conjunto con la firma de abogados Greenberg Traurig, Comunidad y la red de asociaciones y fundaciones empresariales de la Fundación Grupo México, que se genera este tipo de talleres para que nosotros como las organizaciones de la sociedad civil podamos tener mayores herramientas y conocimiento en temas legales. El día de hoy está con nosotros Carlos. Él es nuestro especialista en la firma de abogados de Greenberg Traurig en temas de derecho corporativo y nos va a hablar sobre el tema de qué tengo que tomar en cuenta para hacer un contrato. Entonces, pues les damos la bienvenida. Antes de que inicie Carlos, nos gustaría en sus pantallas aparecerá lo que es el cuestionario previo al taller para tener un poquito de conocimiento sobre en qué escala ustedes conocen sobre algunos de los temas que se tocarán durante el webinar. Entonces les vamos a pedir que por favor nos lo contesten. Daremos 5 minutos antes de iniciar. Muchas gracias, Carlos, por estar aquí con nosotros y brindarnos pues, su conocimiento. Gracias a ustedes. Bueno, agradecemos a todos los que ya contestaron el cuestionario previo al taller y con ello pues damos inicio a que Carlos comience con lo que es la presentación de qué hacer con un contrato. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Margarita, por la introducción. Mi nombre es Carlos Escandón. Yo estudié en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y después hice una maestría en la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Ahora practico desde la oficina de Greenberg Traurig en Miami y me ofrecí a dar esta introducción sencilla de qué tenemos que tomar en cuenta cuando revisamos un contrato, cuando hacemos un contrato, cuando celebramos un contrato. Los contratos son parte integrante de nuestras vidas desde que nacemos hasta que morimos. De manera diaria celebramos contratos con un gran espectro de personas, ¿no? Desde que vamos al súper, celebramos un contrato de compraventa con la institución que nos está cobrando los productos. Cuando nos subimos al camión, celebramos un contrato de transporte con el transportista que nos llevará a nuestro destino. Cuando incluso hay personas que piensan que el matrimonio es un contrato, por ejemplo. Todos estos actos que celebramos en la vida diaria tienen un fundamento legal básico que viene de nuestro Código Civil. En México el Código Civil es del año de 1932 y es un Código Civil viejo. Y vaya, esta tradición del derecho civil y de los contratos es muy, muy antigua. Viene desde Roma. Se estandarizó con el Código Napoleónico en el siglo XIX y ahorita podríamos decir que la columna vertebral de lo que rige los contratos en sentido amplio, ¿no? Ahora les voy a compartir la presentación de PowerPoint que preparé para este pequeño curso, y esta presentación tiene pues los elementos teóricos más importantes que hay que tomar en cuenta, los elementos prácticos. Al final vamos a dar una introducción a contratos en particular para que vean cuál es la aplicación práctica de toda esta teoría que les voy a dar ahora, y para hacerlo un poco más digerible, al final de la presentación vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas en donde aterricemos lo que hemos aprendido en las preocupaciones que ustedes tengan, incluso en el desarrollo de sus propias instituciones no gubernamentales, ¿no? Intenté cubrir los contratos que celebramos, que supongo que todas las ONGs en algún momento celebrarán, o que es más probable que ustedes ya hayan celebrado o piensen celebrar. Entonces,
Aquí, Margarita, le tengo que poner share, ¿no? Sí, tienes que seleccionar Vale. para poder compartir tu pantalla. Buenísimo. Ahí supongo que ya todos están viendo la presentación. Así es. Ok. Bueno, pues el título de la presentación es bastante explícito. ¿Qué es lo que hay que tomar en cuenta cuando se celebra un contrato? A ver. ¿Cómo le paso aquí de... Le tengo que poner Enter? Sí, habrías que seleccionar o la flechita con eso. Perfecto, con el clic. Exacto. Bueno, un contrato, la definición más básica y la que nos va a servir más para efectos de esta presentación es que un contrato es un acuerdo de dos o más voluntades, o un acuerdo de voluntades entre dos o más partes que crean o transmiten derechos y obligaciones. Y esta definición es central para el concepto de qué se necesita para formar un contrato. La primera parte de la definición nos habla de un acuerdo y esencialmente todos los contratos son acuerdos porque son el entendimiento de dos o más partes para crear derechos y obligaciones. Es una definición muy limpia y que nos va a servir bastante para lo que viene. Porque dentro de este marco conceptual de lo que es un contrato y de esta idea viejísima de cómo hacer para que las personas cumplan lo que dicen que van a hacer, existen varias cosas que los teóricos, que los expertos en derecho han desarrollado con el paso del tiempo para saber qué es lo que necesitamos para que un contrato exista. Y para que un contrato exista, se necesitan dos cosas. Una, que haya consentimiento. El consentimiento es el acuerdo de voluntades de las partes contratantes. Por ejemplo, en el contrato de compra-venta siempre va a existir una oferta. Por ejemplo, este artículo te vale 10 pesos y una aceptación de la oferta o policitación, que es acepto el precio y la cosa. Entonces se perfecciona la voluntad y ya existe un contrato. El acuerdo puede ser verbal, puede ser escrito o puede ser por medios electrónicos. Ahora hay un desfase entre la legislación vigente y la realidad, que como siempre supera lo que está en las leyes. Entonces tenemos contratos que ya celebramos con el celular, que celebramos por medios electrónicos de cualquier naturaleza. El Internet ha abierto las posibilidades para esto de manera importante. Entonces, es importante regresar a lo básico y entender que un contrato no necesariamente es un contrato escrito, sino un clic puede perfeccionar un contrato y con los medios de prueba que ahora tenemos, sabemos perfectamente con un peritaje en información de sistemas cuando una persona le puso clic a algo. Entonces, yo podría incluso llegar a afirmar que dentro de los próximos años esa va a ser la principal forma en la que los contratos se van a celebrar, pero por ahora la recomendación a ustedes que llevan sus instituciones es que el contrato escrito es el medio de prueba idóneo. ¿Por qué? Desde una perspectiva práctica y hasta un poco cínica, los contratos existen, los contratos de papel existen para que la gente se demande. Y esto es un poco duro, pero es verdad. Las personas que documentan sus contratos lo hacen para que en caso de que exista una controversia en el texto del contrato o en lo que ha sucedido en la relación entre las partes, las mismas puedan tener acceso a una vía legal para hacer valer sus derechos.
ya sea por vía judicial o vía extrajudicial, pero el dicho mexicano sabio y famoso del papelito habla es lo que rige las relaciones jurídicas de cierta importancia, de cierta categoría. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que no obstante la palabra puede ser legalmente vinculatoria, el medio de prueba idóneo siempre va a ser un contrato escrito. Y también es bien importante llevar el control documental de cuáles son los compromisos que ha acordado una institución. Entonces, creo que esto es un consejo, una recomendación bastante básica, pero también muy importante. Hay que tener un control de qué es lo que estamos celebrando. Siempre por escrito o en la medida de lo posible. Ahora tenemos el segundo elemento de existencia de los contratos. Ya sabemos que para que un contrato exista tiene que haber consentimiento y la segunda cosa es el objeto, es decir, ¿para qué estoy contratando, no? Y el objeto de los contratos es la cosa, por ejemplo, en una compraventa, el producto o el hecho, por ejemplo, en un contrato de servicios, que una persona preste un servicio en favor de otra y esa es la obligación que se contrae. Entonces, el objeto es sobre lo que recae el contrato. Cuando se trata de obligaciones de hacer o de no hacer, el objeto es exclusivamente una conducta humana. Entonces, ¿por qué es importante entender esto? Porque afortunadamente vivimos en un país que en teoría es un país libre. Entonces, si usted se compromete a realizar una conducta en favor de un tercero o de una contraparte en un contrato, nadie le puede obligar a realizarla. Le pueden obligar a pagar los daños que cause el que usted no realice la conducta, pero no pueden obligar a realizar algo a alguien que no quiere hacerlo. Por ejemplo, si usted contrata con un pintor para que le pinte un cuadro en casa y el pintor se niega a hacerlo, usted no puede obligar al pintor por la vía judicial a que pinte su casa. Eso es la consecuencia práctica de que la conducta es el objeto de las obligaciones de hacer o de no hacer, porque hay obligaciones de dar. Y esa obligación de dar es fácilmente ejecutable con lo que se llama el cumplimiento forzoso de la obligación. Bueno, ahora me das lo que yo pagué. Yo te pagué por un inmueble y ahora me tienes que dar el inmueble. Y eso sí es ejecutable y sí es posible obligar a una persona a dar algo, pero no a hacer algo. El objeto directo, este es un poco más teórico, pero tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. El objeto directo de los contratos es crear o transmitir derechos y obligaciones. Eso es por qué celebramos los contratos. Y el objeto indirecto es lo que acabo de decir, es la conducta de dar, de hacer o no hacer. Entonces, esos son los dos elementos de existencia de los contratos. Si usted se fija, si no hay consentimiento o si no hay objeto, el contrato no existe. Punto. No es que sea válido o no sea válido o que el contrato esté bien o mal celebrado. El contrato no existe porque estos son los elementos esenciales. Los que, si no existen los dos, el contrato no existe. Ahora, los elementos de validez son los elementos que una vez existiendo un contrato, se pasa a una segunda fase del análisis que es cómo un contrato es válido. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que un contrato sea válido? Estos son 4 elementos. El primero es ausencia de vicios del consentimiento. Ahorita vamos a explicar un poco más, con bastante más detalle qué es un vicio del consentimiento. La capacidad, que esta palabrita, no sé si ustedes la hayan visto antes, pero es una palabra que se refiere a la capacidad de las partes contratantes, la capacidad jurídica de las partes contratantes, que quiere decir que usted sea mayor de edad, que usted no haya sido declarado judicialmente
como carente de sus facultades mentales, o que usted no esté bajo una sentencia de prisión corporal por un delito de carácter penal, entonces usted puede contratar. Licitud en el objeto, motivo o fin, que es básicamente el que el objeto del contrato sea posible y lícito. Por ejemplo, es ilegal venderle a alguien la luna, es ilegal venderle a alguien una propiedad que es del Estado, es ilegal venderle a alguien una vida humana, etc. Y la forma en los contratos, que la forma es algo que me gustaría hablar un poco después porque es algo mucho más aterrizado y son consejos de carácter práctico que vamos a cubrir en la segunda parte de la presentación. Los vicios del consentimiento son esencialmente 4. Y estos vicios, o sea, el objeto de esta diapositiva es entender de manera muy general qué es un vicio del consentimiento. El consentimiento como elemento de existencia del contrato supone que el consentimiento se otorga de manera libre y de manera no viciada, es decir, de manera que no exista uno de estos 4 factores y se presupone que ese consentimiento es libre, es dado sin un error, sin una lesión, sin mala fe y sin dolo, ¿no? Por ejemplo, el dolo es básicamente que usted sea sujeto a un fraude, que a usted le hayan dado gato por liebre, ¿no? Y eso tiene que ser intencionalmente de la contraparte, que le haya dicho a usted, oiga, usted está comprando un diamante y usted realmente esté comprando una imitación. Eso es un dolo. La mala fe es el saber que la otra persona se encuentra en el error y no decirlo. Por ejemplo, yo me encontré en esta vitrina de una tienda en Avenida Mazarik un reloj cuyo valor de mercado oscila entre el 1,000,000 y los 2,000,000 de pesos. Al momento de entrar a la tienda, yo tengo muy claro que ese reloj que vi es el mismo que el modelo que pienso que es. Y cuando lo compro, pago el valor de mercado sin preguntarle a la persona que está en el mostrador si ese reloj es o no el reloj en el que yo estoy pensando. Si yo pago el valor de mercado y me llevo mi reloj de $1,000,000, $1,000,000 lo que sea, y resulta que ese reloj no es el que yo estaba pensando y su valor de mercado es una 10ª parte de lo que pagué, la persona que me cobró y no me dijo que yo estaba en un error está actuando de mala fe. Un ejemplo muchísimo más tangible. En las características que tiene un bien, siempre tiene que haber, por ejemplo, por temas de Profeco, si usted compra un producto, ese producto tiene que tener ciertas especificaciones y ciertos riesgos, ¿no? Si usted compra un producto inflamable, por ejemplo, tiene que tener ciertas etiquetas. Eso es una derivación de esta idea de la mala fe, que usted tiene que decirle a la contraparte, para evitar errores, cuál es la naturaleza del bien que usted está vendiendo o el servicio que usted está prestando. Ahora, la lesión es algo que lleva en el código muchos, muchos años y que yo jamás he visto en la práctica, pero que tiene una causa bastante humana y que es una persona con un conocimiento extremadamente sofisticado no se puede aprovechar de una persona que no sepa nada, que se aproveche de la suma ignorancia de una persona, de la notoria inexperiencia de una persona o de la extrema miseria de una persona. Y esto es bien importante en el contexto de una organización no gubernamental, porque, por ejemplo, estamos hablando de que la lesión en teoría
podría aplicarle a personas que están desventajadas en su formación académica y vivencial, a una comunidad marginada, por ejemplo. Si llega una persona a intentar celebrar un contrato con un miembro de esa comunidad y le empieza a soltar una serie de datos que son incomprensibles, pero que suenan muy bien, y basado en esa información de la cual la parte en desventaja no conoce nada, celebra un contrato, la lesión es el vicio del consentimiento que aplicaría. Es muy difícil de probar. Y les repito, yo en mi experiencia jamás me he enfrentado con un caso de que alguien argumente lesión en un contrato, pero existe esa posibilidad y es importante tenerla en mente. Ahora, el error creo que es la más fácil de todas, porque es lo que todos conocemos como un error, la falsa apreciación de la realidad. Yo pensé que me estabas dando algo rojo y es verde, o el error no necesariamente involucra la voluntad de alguien, como es el dolo o la mala fe, que es una mala intención, sino que pues, es un malentendido, una falsa apreciación de la realidad por alguna de las partes o incluso ambas partes, que deriva en un vicio del consentimiento. Entonces, estos son los 4 vicios de los que quería hablar, son los principales que están en el Código Civil y nos dan una idea general de por qué la voluntad no puede ser libre, ¿no? Cuáles son las causas que los abogados dicen que existen para invalidar un contrato. Después, los otros tres, ahorita déjeme, los otros 3 elementos de validez, que es la capacidad, la licitud y la forma, los vamos a ir tocando de manera tangencial ahora que pasemos a las demás secciones del contrato, pero me parece que ya en algún momento les dije lo que es, ¿no? La capacidad es estar en aptitudes para contratar, la licitud en el objeto es que el bien esté dentro del comercio y que sea lícito venderlo, dadas las circunstancias, y la forma de los contratos es, justo ahora me gustaría tocar un tema bien importante, que veo que estamos llegando a la media hora y pasemos a los aspectos prácticos de lo que acabamos de platicar. Ustedes, cuando estén administrando sus respectivas organizaciones, les tocará lidiar con contrapartes que no están actuando en carácter propio. Es decir, no les va a tocar lidiar con Pedro Sánchez, les va a tocar lidiar con fulanito S.A. o con el gobierno del municipio de X. En México hay 3 niveles de gobierno, el federal, el estatal y el municipal. Cada uno de ellos, más las organizaciones que son parte del Estado de forma tangencial, como serían paraestatales, organismos constitucionales independientes, toda esta red de personas morales actúan por medio de personas físicas. Eso quiere decir que cuando usted trate con fulanito S.A., va a tratar con fulanito S.A. a través de Pedro Sánchez. Y ese vínculo en derecho mexicano se establece por medio de un poder. Los poderes, conforme al Código Civil mexicano, se clasifican en 3. Y esta distinción es esencial para que ustedes vean si los poderes que tiene una persona cuando les visita son suficientes para celebrar el acto que ustedes están pensando celebrar. Y les voy a decir que esto en tribunales es la principal causa por la que los contratos se invalidan y la principal causa por la que las contrapartes están en detrimento de sus derechos. Es bien importante, cuando ustedes celebren un contrato, revisar que la persona con la que lo están celebrando, la persona que va a plasmar su firma en el documento, tenga las facultades suficientes, los poderes suficientes
para celebrar el contrato que ustedes están planeando celebrar. Las categorías de poderes son las siguientes. El primero del que quiero hablar es el poder general para actos de administración, porque este es el más común y es el que van a ver más. Este es un poder bastante amplio que se le da a un apoderado para arrendar un bien, administrar un bien, pagar los impuestos, realizar, podríamos decir, actos que involucren el mantener a un bien que ya está adquirido por esa sociedad. Supongamos, una organización quiere contratar con ustedes para prestarles un servicio, rentarles un inmueble, por ejemplo. Ustedes van a celebrar un arrendamiento para su institución y la persona que va a contratar con ustedes les va a dar un contrato de arrendamiento. Si ustedes piensan en las prestaciones económicas que están dentro de un contrato de arrendamiento, van a darse cuenta que, por un lado, está la persona que tiene el bien inmueble y que lo está dando en renta, y por otro lado está la persona que está pagando por la renta y que está ocupando el inmueble. Esa contraprestación, ese cambio de prestaciones entre las partes, es lo que se conoce como un contrato bilateral. Porque las dos partes celebran el contrato y hay prestaciones recíprocas. Una de las personas recibe el uso y el goce de un inmueble a cambio del pago de una renta. Y entonces, como las dos personas están recibiendo prestaciones, un poder para actos de administración sería suficiente para celebrar ese contrato. Ahora bien, esto que les acabo de decir es la distinción fundamental entre un poder general para actos de administración y un poder general para actos de dominio. El poder general para actos de dominio es el que se confiere para que el apoderado tenga todas las facultades que le corresponden al dueño de la cosa. Es decir, la persona que recibe un poder para actos de dominio tiene la facultad de regalar el bien, de darlo sin contraprestación, de vender cualquier cosa que tenga la sociedad, inclusive sin el pago de una contraprestación que corresponda al bien. Por ejemplo, todos sabemos, o por lo menos es conocimiento general, que las herencias entre padres e hijos no están sujetas al pago de un impuesto. El que está actuando como dueño del inmueble es el cedente y no recibe una contraprestación. Ahorita vamos a hablar de la donación, que es importantísimo que si ustedes celebran un contrato de donación, la persona que celebre con ustedes el contrato de donación tenga poderes para actos de dominio, porque de otra manera ellos no podrían realizar una donación, porque no hay una contraprestación. No sé si me estoy explicando. Esto es fundamental para entender la diferencia entre dominio y administración. Dominio es, soy el dueño de esto, puedo hacer lo que quiera con esto, puedo destruir esto, o sea, no hay restricción. Es las facultades que se le conferirían al dueño de la cosa. Y administración, por otra parte, podríamos decir, un nivel más abajo. Un nivel que tiene que contemplar que la contraparte preste un servicio a cambio del pago de un dinero o entregue una cosa a cambio del pago de la cosa, etc. La tercera categoría es el poder para pleitos y cobranzas. Este poder es el poder que ustedes generalmente le darían a su abogado para que se vaya a plantar a un tribunal a decirle cosas a un juez en representación de ustedes. Un poder general para pleitos y cobranzas sirve para atender controversias. Es decir, sirve para
sirve para que el cobro de, por ejemplo, una deuda que les deban a ustedes se pueda realizar en tribunales. Entonces, este poder es un poder realmente bastante limitado, en donde una persona en representación de ustedes le va a ir a cobrar a alguien, a un tribunal, ¿no? En un litigio, o va a realizar alguna gestión en favor de ustedes que implique la atención de una controversia, el demandar a alguien, el responder a una demanda, el ver que un acuerdo de transacción se celebre ante un juez, etcétera. Este es un poder. Cuando piensen en poder para pleitos y cobranzas, piensen en abogados. Este es el poder que típicamente se le otorga a los abogados y a las personas que hacen gestiones en favor de las empresas. Ahora, creo que esta es la parte más importante de la presentación y la dejé para el último porque me interesa mucho que ustedes tengan en cuenta que algunos contratos, más bien que todos los contratos, tienen características específicas que se encuentran en la ley y que antes de celebrarlos necesitan ser revisadas por un abogado. En caso de que su organización no tenga acceso a representación legal antes de celebrar el contrato, esta parte de la presentación, sin ser necesariamente una asesoría legal, es algo que implica una educación de muy general para entender qué está pasando cuando celebro esta categoría de contratos que son básicos y que muy probablemente en la vida de su institución se celebrarán más de una vez. Quiero empezar con la donación. La donación está regulada en el Código Civil como un contrato mediante el cual una persona que se llama donante le transfiere gratuitamente a otra, llamada donatario, el dominio de uno o más bienes presentes, es decir, regalar cosas. Esto es probablemente algo a lo que se enfrentan organizaciones de la sociedad civil todos los días, sobre una base cotidiana, especialmente si las organizaciones que ustedes administran son donatarias autorizadas para efectos fiscales. Los elementos de existencia de este contrato, regresando a de lo que les hablé hace aproximadamente media hora, es que existe un consentimiento de las dos partes para celebrar esta operación y que existe un objeto, cuyo objeto es la creación de derechos y obligaciones, los derechos del donatario a la cosa donada y las obligaciones del donante de transmitir la propiedad de esa cosa. El objeto, ahora, ya vimos consentimiento y el objeto directo, que son las obligaciones. Ahora, el indirecto, que es la cosa que se está regalando, que se está donando, es el objeto de la prestación. Dar una cosa de cualquier naturaleza. Por lo general, en el caso de las donaciones que ustedes celebrarán, pues, podrían ser recursos en efectivo, podrían ser la donación de un bien inmueble, podría ser la donación de equipo, de materiales, vaya, el espectro es bastante amplio. El objeto material del contrato son esos bienes que se están dando. Ahora, existe la posibilidad de celebrar un contrato de donación de manera verbal. Pero esta posibilidad es bastante infrecuente, bastante poco común en nuestra legislación positiva, por lo que puse ahí, porque esto nada más le aplica a las donaciones que sean por menos de 200 pesos. Entonces, a menos que ustedes estén haciendo un crowdfunding, como se le llama a este tipo de financiación, en cuyo caso ese tipo de operación también está
regulada de manera específica y hay que tener en cuenta otras cosas que no serán materia de esta exposición. Casi no hay donaciones de 200 pesos que sean relevantes para la vida de una institución. Entonces, hay que tener en cuenta que si es por más de 200 pesos, tiene que ser por escrito. Y si es por más de 5,000 pesos, mediante escritura pública. Esto implica que habrá que pagarle honorarios a un notario, pero le va a dar seguridad jurídica al acto. Dependiendo de la importancia del bien, es el énfasis que ustedes tienen que ponerle a que este contrato tiene que ser notarizado. Muchos notarios entienden la necesidad de trabajar con organizaciones de la sociedad civil e incluso tienen tasas preferentes en sus honorarios para organizaciones que se dediquen a fines caritativos o a fines que estén vinculados con el desarrollo social sin fines de lucro. Estos 5,000 pesos hay que tenerlos muy en cuenta porque fíjense en la columna que está este requerimiento. Si el contrato no está otorgado en escritura pública, ¿qué es lo que sucede? El contrato existe, pero no es válido. Entonces, hay que darle validez a los contratos que celebren ustedes porque si el contrato no es... ¿Cuál es la consecuencia de que un contrato no sea válido? Muy sencillo. El contrato no se puede ejecutar. Es decir, para que el contrato sea válido, se necesita hacer algo antes de eso, que es ratificarlo. O sea, si ustedes van a cobrar, si ustedes tienen el contrato y no les han dado la cosa que les prometieron que les iban a dar, para llegar a un tribunal y cobrar la contraprestación y después hacerse de la cosa por vía judicial, es decir, cobrarse por la vía legal, no va a ser posible si este contrato no está otorgado en escritura pública, porque entonces la contraparte va a decir, yo nunca te regalé eso, sí lo firmé, pero no lo otorgamos en escritura y va a haber un conflicto. Entonces, la recomendación es siempre seguir la forma que establece la ley y en el caso de la donación, es la principal formalidad que ustedes tienen que tomar en cuenta y obviamente esto ustedes lo tendrán que ver con el notario correspondiente en donde ustedes operen, ya sea en la capital o en provincia, en el interior de la República, donde está el notario que a ustedes les puede servir y tomando en cuenta las circunstancias del caso, qué es lo que conviene hacer. La ley dice que hay que notarizar y hay que tomar en cuenta esto. Ahora, el comodato es, podríamos decir que un pasito más abajo de la donación, porque a ustedes no les dan la propiedad del bien, pero es un contrato por el cual una parte entrega a la otra gratuitamente una especie, un mueble o un bien raíz para que haga uso de ella. Y ahí hay una distinción bien importante. A ustedes no les pasan la propiedad del bien como es en la donación, les pasan el uso y es importante que después de haber usado el bien que les están dando en comodato, se restituya la cosa que les están dando en comodato a como estaba antes de haberlo celebrado. Entonces, ya existe un intercambio más complejo, ¿no? Una persona me está dando el uso de un bien, yo tengo que respetar la condición del bien y entregarlo en la misma condición que cuando me lo prestaron. Es un contrato que se celebra todos los días, a toda hora, cuando una persona le dice a otra, oye, ¿me prestas tú X? Eso es un comodato. Es la palabra legal para definir esa relación. El consentimiento es esencial, como en todos los contratos, y el objeto debe ser la cosa. No fungible. Estas últimas dos palabritas que están en la columna es bien importante, porque cuando
cuando esto va aplicado al dinero, que es un bien fungible. Fungible quiere decir que se puede intercambiar por otro de la misma especie sin consecuencia. O sea, si yo te presto un billete de 200 pesos, tú no me tienes que regresar ese mismo billete, me tienes que regresar 200 pesos. No me importa si me lo regresas con un billete de 200 o dos billetes de 100 o un billete de 200 que no es el que yo te di, etcétera. O sea, si es un bien no fungible, entonces el comodato nunca va a aplicar porque no existe la obligación de restituir la misma cosa, porque en los bienes fungibles eso no importa. Los bienes fungibles, vaya, el ejemplo principal es el dinero, pero en realidad hay varios, ¿no? Los valores, por ejemplo, las acciones de una empresa son bienes fungibles, etcétera, ¿no? Hay varios bienes fungibles, a esos no les aplica el comodato. Ahora, los elementos de validez, este contrato no exige que sea otorgado, no exige su notarización, no exige que sea otorgado en escritura pública, entonces puede ser verbal o por escrito. Otra vez, la recomendación siempre será que sea por escrito y la capacidad de las partes contratantes, esto es de todos los contratos, esto es común a todos los contratos. El último contrato que quería ver con ustedes es el de arrendamiento. El arrendamiento todos lo vamos a celebrar en algún momento de nuestras vidas. Es un contrato extremadamente común. Es un contrato que junto con el contrato de compraventa y probablemente el contrato de prestación de servicios que ustedes celebran con cualquier proveedor de servicios, ya sea gubernamental, no gubernamental, es un contrato que no existe mexicano que no haya celebrado uno de estos contratos, pues de una manera o de otra. Este contrato se encuentra regulado también en el Código Civil y ha sufrido varias modificaciones en las últimas décadas. Yo les diría desde los 30 hasta ahora, para darle beneficios al arrendatario, que por lo general se encuentra en una situación de desventaja frente al arrendador, que por lo general es el dueño del inmueble, a menos que sea un subarrendamiento. El arrendador es el dueño del inmueble y con la propiedad de un bien inmueble, y yo creo que con mucha razón, la ley ha hecho una presunción. ¿Qué quiere decir una presunción? Que la ley presume algo, que dice, bueno, entonces si X, Y, que puede ser no cierto, pero cumple una función social esta presunción, que es, si tú tienes un bien inmueble, tú tienes más poder que tu parte arrendataria. Es decir, tú tienes más dinero, tú tienes más medios de vida, de subsistencia, y es tu responsabilidad una serie de cosas que están en el Código Civil. La principal es que si no existe un contrato por escrito, el arrendador es el que tiene la culpa de no haberlo dado. Si no hay contrato, es culpa del arrendador. ¿Por qué? Por esta presunción legal de que las personas que son dueñas de inmuebles tienen más capacidad económica y por lo tanto más recursos que las personas que están rentando el inmueble. La definición ahí está, es un contrato por medio del cual una de las partes, que se llama arrendador, le transfiere temporalmente el uso y goce de un bien mueble o inmueble a otra parte, que se denomina arrendatario, quien se obliga a pagar una renta. La cosa que se da en arrendamiento es el objeto indirecto del contrato. No se necesita que el pago sea en dinero, por la mayoría de las veces el pago es en dinero. Si a ustedes les dan arrendamiento con pago en especie, que es la verdad una categoría bastante infrecuente, vaya, es algo legal, por lo general es en dinero, tiene que estar, la cosa tiene que estar en el comercio, etcétera. Y me gustaría hablar un poco de la forma, ya poco antes de terminar mi presentación, porque el contrato de arrendamiento es un acto consensual. Solamente basta que se pongan de acuerdo las partes, no hay un tema de celebración mediante escritura pública como en el caso de la donación. Y el tema de
del contrato escrito es imputable al arrendador, como ya les dije. Pero no necesariamente, otra vez, vamos a poner en práctica lo que acabamos de aprender. El contrato existe porque hay consentimiento y hay objeto. Pero la forma está mal porque es un contrato verbal y, bueno, vaya, está mal para el arrendatario porque el día de mañana te pueden tratar de echar y tú no tienes ninguna defensa más que tal vez una promesa de caballeros, ¿no? Y siempre es importante verificar que existan estos contratos, que los contratos, ojo, sean celebrados por una persona que tenga poderes suficientes, que es relacionada con el tema de los poderes que les acabo de decir, que platicamos anteriormente, y que el contrato sea por escrito, sea celebrado por la persona que tenga facultades suficientes y que tenga las formalidades que requiere la ley. En este caso, nada más es un contrato sencillo, no requiere ser notarizado. Ahora, antes de terminar mi exposición, quisiera darles un par de impresiones que a través de los años de práctica, de los pocos o muchos años de práctica que tengo, me han venido a la mente como esenciales para ver en este tipo de circunstancias qué es lo que me tengo de qué me tengo que fijar cuando celebro un contrato. Y esto es, vaya, algo bastante general, pero sirve bastante. Ustedes, si tienen el tiempo, hagan 2 columnas. En una de ellas pongan las obligaciones y en otra los derechos. Eso es un análisis sustantivo del contrato, que es diferente a este análisis formal y este análisis teórico que acabamos de hacer. Al final del día, los contratos son un cúmulo de derechos y obligaciones. Cuando usted firma un contrato, usted se obliga y a usted lo pueden demandar. Entonces, es importante y es muy sano hacer un comparativo de qué es lo que usted está recibiendo cuando firma el contrato, es decir, la prestación que usted está recibiendo, sus derechos, lo bueno, y del otro lado, lo que usted tiene que hacer, a lo que usted se está obligando, y haga usted su comparativo. Y así es como se hace un análisis sustantivo, vaya, de muy básico. Usted no tiene que ser un abogado para saber eso. Si usted tiene dudas de carácter legal, le recomiendo que no celebre el contrato hasta que no se diriman. Y, por favor, lean todo lo que firmen. Esto es algo que probablemente se ha difuminado con la realidad virtual en la que estamos ahora. Por lo general no leemos lo que firmamos. Cuando usted tenga un contrato enfrente suyo, léalo, entiéndalo, pregunte, asegúrese de que su contraparte pueda firmar y hasta que esté seguro de todo esto y no tengan ninguna cuestión que quede sin resolver, proceda a firmarlo. Con esto termino mi exposición. Quisiera agradecer a Appleseed México por darme el foro para explicarles a ustedes este tema que es muy bonito. Es uno de los temas que en la carrera de Derecho se aprecian más. Nosotros, por lo general, la carrera de Derecho en México se compone de 2 años de Derecho Civil. Esta es una mezcla extraña entre el primero y el segundo curso de Derecho Civil, que sería personas y obligaciones, ¿no? En medio se ven bienes, pero es una parte bien bonita del derecho porque es antiquísima. No es algo nuevo, lo que les estoy explicando, pero es algo que como abogados o como no abogados vemos todos los días. Bueno, con eso termino mi exposición. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención y pues pasamos a la sesión de preguntas y respuestas para que ustedes tengan la posibilidad de externar sus preocupaciones y de plantear las preguntas que les hayan quedado de mi exposición. Claro, muchísimas gracias, Carlos, por la presentación y por la información que nos has venido
desarrollando durante la sesión. Tenemos dos preguntas aquí actualmente. Una es, ¿cómo puedes verificar la vigencia de un poder? Y la segunda es, ¿puedes mencionar la diferencia entre un contrato y un convenio? Claro que sí, con mucho gusto. La primera, la vigencia de los poderes tiene que estar explícita en el texto del documento. En su caso, se entiende que en caso contrario, en caso de que el poder no tenga una vigencia explícita en el texto, se entiende que el poder es por tiempo indefinido. Este tema es bastante escabroso porque existe un registro público para inscribir los poderes. Y vaya, si hubiera tenido más tiempo de explicar cuáles son los aspectos técnicos de los poderes los poderes generales se tienen que inscribir en el registro público de comercio. Es decir, los poderes que tienen carácter especial, como los para girar títulos, por ejemplo, para expedir cheques. Esa es otra categoría de poderes, además de los 3 básicos que están en el Código Civil, y eso se tiene que inscribir en el Registro Público de Comercio. Los poderes para actos de dominio a veces se inscriben, a veces no, pero cuando un poder se revoca, es decir, cuando una persona que es el poderdante revoca el poder del apoderado, eso no se inscribe. Entonces no hay manera de que tú te enteres realmente si el poder que estás viendo es un poder válido. Ojo, si la persona está firmando un documento con un poder que sabe que le revocaron, la persona está cometiendo fraude. Entonces, usted, si recibe el poder, ve a la persona tiene una identificación que coincide con el texto del poder y usted no tiene razón para pensar que la persona lo está defraudando, entonces el poder está vigente, a menos que ahí expresamente diga que el poder es por 1 año o lo que sea. Si le llegase a pasar de que usted tiene copia de un poder y después, cuando quiere ejecutar el contrato, el poder ya no está vigente porque resulta que se lo revocaron al apoderado antes de que usted firmara el contrato, a usted le cometieron fraude. El probar fraude es muy complejo y usted tendrá que asesorarse para ejercer una acción, ya sea civil o penal, en contra de la persona que realizó ese acto indebido. Pero la respuesta concreta es, si no existe una vigencia en el texto del documento, el poder se entiende otorgado indefinidamente. Esa es la primera. La segunda, esta es una diferencia muy teórica y no quise poner una diapositiva de esto porque esto es tal vez algo tangencial de la presentación, pero un convenio tiene 2 acepciones en derecho civil mexicano. El convenio lato sensu, o para no hablarles en latín, en sentido amplio, que quiere decir un convenio en la acepción amplia de la palabra, sirve para crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Es decir, si hacemos un diagrama de Venn, ¿no? Es el círculo más amplio, el convenio en sentido amplio. Y de ahí salen 2 vertientes. El contrato, que es el del que estaba hablando, que es para crear o para transmitir derechos y obligaciones, y el convenio en sentido estricto o en stricto sensu, que es para modificar o extinguir derechos y obligaciones. Entonces, en la categoría de convenio amplio, que sirve para crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones, hay 2 categorías. El contrato, que sirve para crear y transmitir derechos y obligaciones, y el convenio en sentido estricto, que es para modificar o extinguir derechos y obligaciones. Entonces, por ejemplo, en la nomenclatura de los contratos, vemos que existe un convenio de terminación,
un convenio de cesión, un convenio de modificación a un contrato. Entonces vemos que estos convenios de modificación, convenio de terminación, sirven para modificar o para extinguir derechos y obligaciones. Y el contrato sirve para crearlas o para transmitirlas. Entonces, es una distinción muy teórica. Si usted lee convenio en un contrato que esté firmando y crea una obligación, esa diferencia no va a haber ningún problema en tribunales. Como se llame un contrato, existe una disposición expresa en el Código Civil que dice que el nombre de los contratos, si un contrato dice arrendamiento y es un contrato de compraventa, si un convenio es un contrato y dice convenio, no importa. Lo que importa es la sustancia del contrato, a lo que usted se está obligando. Entonces, si usted ve el convenio y su contraparte es su amigo y no quiere entrar ahí en discusiones teóricas que tal vez en algunas situaciones no corresponden, no le cambie a contrato, está bien. Nada más, esto es un aspecto muy teórico del derecho civil que no está incluso regulado expresamente en el Código Civil, pero que es una distinción que sirve, ¿no? Para entender que el contrato es para crearlas y para transmitirlas y el convenio es para modificarlas o extinguirlas. Muchísimas gracias, Carlos. Tenemos 2 preguntas más. Una de ellas es, ¿cuál debe ser la vigencia de un contrato? Y considerando que no se llegue a cumplir lo estipulado en el contrato y haya que demandar, ¿la vigencia afecta al mismo? Y por último, en las declaraciones, al mencionar el número de escritura donde se otorga el poder de uno de los firmantes, ¿debe ser el que se menciona o puede ser otra posterior donde se ratifica? Ok. Vamos a empezar con la de la vigencia. La vigencia de un contrato es el periodo por el cual el contrato es válido. Regresemos a los elementos de existencia y a los elementos de validez. El contrato después, si el contrato dice, el contrato es válido hasta el 31 de octubre de 2018, pues ya van 6 meses, ¿no? Más o menos, de que el contrato expiró. Entonces, ese contrato existe, ¿por qué? Porque tiene consentimiento de las partes y tiene un objeto, pero el contrato ya no es válido. ¿Por qué? Porque las partes acordaron que fuera válido hasta tal fecha. Después, el contrato sirve como elemento probatorio, pero las prestaciones entre las partes ya no van a estar vigentes. Es decir, si usted celebró un contrato para rentar un bien inmueble y el contrato venció hace 6 meses, usted ya no va a poder llegar a un tribunal a demandar que a usted le dejen ingresar al inmueble y seguir disfrutando del uso del mismo. ¿Por qué? Porque el contrato expiró, su término feneció y por acuerdo de las partes ya no existe la posibilidad de que usted tenga ese derecho. Existe la posibilidad, no obstante, de que usted compruebe que ese contrato existió y si, por ejemplo, en algún momento a usted le incumplieron conforme a ese contrato, usted sigue teniendo un periodo de reclamación. Ese periodo de reclamación depende de la prestación que se otorgue. Hay un concepto que se llama periodo de prescripción, que es el plazo que usted tiene desde que un contrato se termina o expira para ejercer su derecho ante un tribunal. Y esto existe porque pues, no es sano tener personas que vayan a reclamar el pago de una prestación que tuvo que haber tenido lugar hace 10 años. Este plazo de prescripción oscila entre el año y los 3 años para que usted, cuando tenga alguna acción legal, vaya contando el tiempo que pasó desde que usted celebró el contrato y desde que el contrato terminó o expiró hasta la fecha en la que usted se pare ante un tribunal y diga, señor juez, esta persona me debe tal dinero o esta persona me debe el cumplimiento de tal obligación. Ahí entran en cuenta los plazos. Los abogados litigantes son expertos en contar plazos
hay que tenerlo muy en cuenta, porque si su contrato prescribe, ojo, ya no estamos hablando de vigencia, ya estamos hablando de lo que está en la ley. Si el contrato prescribe conforme a la ley, entonces usted, pues el contrato lo va a tener de recuerdito para efectos documentales, pero usted ya no va a poder demandar. Entonces, es bien importante que si usted está pensando en ejercer una acción legal, cuente el tiempo que ha pasado desde que a usted le incumplieron el contrato y cuánto tiempo ha pasado desde que el contrato terminó o desde que el contrato expiró, ¿no? Conforme a la vigencia que está en el texto del documento. Ahora, la segunda pregunta, en las declaraciones de los poderes. Si hay una ratificación de un poder, quiere decir que el poder original está todavía vigente. La ratificación típicamente en derecho civil sirve para que se le compruebe a un tercero que el acto sigue siendo válido. Entonces, lo que yo le diría es, cite la escritura en donde está el poder original y después también cite la escritura en donde se convalida el acto. A nadie se le ha reclamado jamás el ser cuidadoso de más. Entonces, pues para tener claro cuáles son los documentos que usted está viendo, haga una relación de los mismos en la declaración. Típicamente, la declaración de los poderes se puede formular de distintas maneras. Se puede decir, yo tengo poderes suficientes para celebrar este contrato, punto. Se puede decir, yo tengo poderes suficientes para celebrar este contrato conforme a la escritura pública número tal, otorgada ante el notario tal, inscrita en el registro tal, con fecha tal. Está también válido. Si usted quiere anexar el texto del documento del poder que está viendo como anexo del contrato físico que está firmando, también es totalmente válido. Pero la regla general que yo le diría es, si usted tiene dos escrituras distintas en donde están poderes que son el mismo, pero uno convalida al otro, lo que sea, relacione las dos y creo que eso cubre la preocupación. Perfecto. Tenemos otras dos preguntas. Tres. Dice, sobre el contrato de donación con grandes donantes. Mi organización tiene varios donantes de más de 500 pesos y me preocupa proponerles un contrato por el ruido que puede ocasionarles una posible demanda. ¿Cómo manejarlo? La siguiente pregunta. ¿Cuál es el tiempo recomendado para poner como vigencia después de que las obligaciones concluyen? Por ejemplo, si presto un servicio y el último pago debo recibirlo el 30 de abril, ¿la vigencia del contrato puede ser 31 de mayo o debe ser exactamente cuando termina la obligación? Y por último, si me permites, Carlos, dice, ¿es conveniente otorgar los poderes en las actas de constitución, considerando los tiempos y costos de protocolización y de registro? Ok, vamos a empezar con la de la donación de más de 500 pesos. Creo que esto está íntimamente relacionado con lo primero que les comentaba sobre la forma de los contratos y que hay contratos verbales, hay contratos consensuales, hay contratos escritos, etcétera, pero la recomendación siempre, siempre es que sean escritos. ¿Por qué? A ver, la persona que está dando dinero en donación, yo creo que difícilmente se va a preocupar a que usted lo demande si no le cumple con su obligación de dar esa donación. Yo no sé cuál sea la situación particular de su institución, pero típicamente una donación, incluso para el donante, es mejor si se hace por escrito. Porque si yo quiero hacer una donación para una institución que me importa y que estoy comprometido con la causa y a mí no me dan un recibo, porque, ojo, los recibos que a usted le dan cuando usted compra un bien en la miscelánea de la esquina son prueba de que existe un contrato, porque se otorgaron prestaciones. Entonces, idealmente, la prueba documental que usted tenga de que le están dando dinero para efectos de tener su ingreso como donataria autorizada,
pues supongamos que son más de 500 pesos, esos 500 pesos se van a documentar, ¿no? Si ahora no lo hacen, pues la recomendación es que se haga. Y usted puede masajear el lenguaje con su abogado para que no sea agresiva la declaración de que la persona está donando. Vaya, la donación es un acto voluntario y existen razones en la ley específicas para revocar una donación. Entonces, el donante está protegido y la ley entiende que el donante puede cambiar de opinión. O sea, si a usted le preocupa que usted le está pidiendo 600 pesos a una persona y la persona le dice, no, es que sí te los doy y después se echa para atrás, no se preocupe. En la ley hay causales para revocar una donación. El contrato es perfecto hasta que se entrega la cosa. Hay la posibilidad de demandar al donante, pero únicamente si el donante tiene una obligación expresa de hacer la donación en cierta fecha, bajo ciertas circunstancias. Yo creo que es un tema de tiempos también, ¿no? Si a usted le van a dar el dinero, si a usted le van a dar el dinero en cierta fecha, pues no documente antes, documente cuando se perfeccione la transacción para que no exista ese miedo del que habla, ¿no? O sea, porque sí entiendo que tal vez una persona que no sea experta o que no tenga asesoría legal diga, bueno, ¿para qué te firmo un contrato si nada más te quiero dar 600 pesos? No se me hace algo que tenga que yo firmar un contrato, ¿no? ¿Qué me va a pasar? Usted le recomiendo que documente sus contratos de donación de manera muy sencilla y que le explique a la persona donante al momento de realizar la donación que es para efectos documentales y que conforme a la ley el contrato tiene que ser escrito. Ya dependerá mucho del lenguaje que esté inserto en el documento, cuál sea la reacción de su donante, pero bueno, la ley establece que tiene que ser por escrito y la recomendación siempre será acatarse a lo que la ley establece. Ahora, el tiempo de vigencia de obligaciones. Estuvo un poco larga la formulación de la pregunta, pero lo que entendí fue, si usted dice que me tiene que dar una prestación el 31 de abril y estamos a 31 de mayo, ¿cuál es el plazo que tengo que tomar en cuenta para que usted me cumpla con esa prestación? Mucho depende de la formulación del lenguaje de la cláusula, ¿no? Si la cláusula dice usted tiene que entregar X cosa en tal fecha y no le entrega, ya hay un incumplimiento. Entonces, hay que hablar un poco de categorías, ¿no? La categoría de obligación incumplida, el concepto de incumplimiento es que el contrato dice una cosa y no se cumplió. Entonces, si a usted le dicen, le voy a dar X cosa el 31 de abril o el 30 de abril, y no le dan la cosa el 30 de abril, hay un incumplimiento contractual. Eso es diferente al plazo que usted tiene para ejercer la acción respecto de ese incumplimiento. Y hay otra cosa que es la facultad de la persona de resarcir el daño que le causó su incumplimiento. Entonces, supongamos que la cláusula dice, yo le voy a pagar el 30 de abril y le paga en mayo. Y después usted dice, oye, no, pero ¿por qué me paga en mayo si aquí dice abril? Entonces usted va al tribunal y lo que tiene que probar es el daño que a usted le ocasionó, que le pagaran en abril en lugar de que le pagaran en mayo. Para eso existe un interés legal, por ejemplo, para calcular cuál es la diferencia entre que te paguen en abril y que te paguen en mayo. Obviamente hay un daño y ese daño es, si no recibo el dinero en abril, pues las finanzas, como una definición básica de finanzas, es el valor del dinero en el tiempo. Si yo no recibí el dinero en abril, eso quiere decir que me estás jineteando el dinero, ¿no? Para usar un término coloquial, y que tú estás recibiendo el beneficio de tener tu dinero un mes más. Entonces, eso que tú le ganas es lo que yo le estoy perdiendo. Ahora, ahí hubo un incumplimiento contractual. Si la cláusula dice, usted tendrá desde el 30 de abril para realizar el pago, entonces se puede hacer en mayo, ¿no? Pero
en ese tipo de preguntas es muy importante checar el lenguaje que está en el contrato y hacer un análisis con base en lo que está establecido, ¿no? Y depende de las palabras. Las palabras son muy importantes en este tipo de situaciones y siempre hay que tomar en cuenta este tipo de especificidades, ¿no? Que no es fácilmente o sea, vaya, no es fácil establecer una regla general, pero bueno, he intentado contestar lo mejor posible su pregunta. Ahora, la conveniencia para otorgar poderes en constitutivas. Tal vez sea materia de otro webinar el explicar cómo se constituye una empresa en México. Es un proceso, me parece que bastante complicado en comparación con otras jurisdicciones y es un procedimiento también bien bonito porque explica un poco mejor la naturaleza de una persona moral. Las constitutivas incluyen típicamente el texto del documento en donde se regula la relación entre las partes constituyentes, es decir, entre los socios de una persona moral, entre los accionistas de una SA, entre los miembros fundadores de una asociación civil, etc. ¿Es conveniente otorgar los poderes en la misma escritura de la constitutiva? La respuesta es sí. Es más, mucho. ¿Por qué? Desafortunadamente, la memoria a veces nos falla. Entonces, mientras menos documentos usted tenga para regular su empresa, mejor. Y mientras más clara esté la facultad que tiene su apoderado frente a terceros, mejor. Entonces, supongamos que su institución le otorga poderes para actos de dominio, actos de administración, facultades para pleitos y cobranzas, etcétera, que, ojo, esto también es bien importante en el tema de los poderes. Si usted otorga facultades para actos de dominio, pero no otorga facultades para actos de administración, diciendo como esto de, tal vez ya lo hayan escuchado de algún abogado, pero por favor no le hagan caso, el tema de el que puede lo más, puede lo menos. No, señores. Tiene que estar explícito qué poderes se le están otorgando a esa persona. Entonces, supongamos que tiene dominio, administración, pleitos y cobranzas, títulos de crédito, trámites ante el SAT, trámites ante las juntas federales y locales de conciliación y arbitraje, etcétera. Si todo eso está en la misma escritura que la constitutiva, entonces cuando la constitutiva se inscriba en el registro público de comercio para tener efecto frente a terceros, los poderes también se van a inscribir. Entonces usted se ahorra tiempo, porque no los tiene que otorgar por separado. Usted se economiza en documentos, porque ya no son dos escrituras, es una. Y usted hace más claro ante las personas que usted se relaciona quiénes son sus apoderados. Por lo general, siempre cambian los apoderados. Supongamos que una persona le renuncia y era la persona que estaba llamando las relaciones ante el SAT. Y la persona pues ya no está relacionada con la sociedad. Entonces, usted en una escritura aparte revoca ese poder y otorga un poder similar o igual en favor de otra persona. Eso va a tener que suceder en una escritura por separado porque pues, no se vio venir. Las instituciones cambian, ¿no? Porque están hechas de personas y siempre van a cambiar. Entonces, eso es inevitable, ¿no? Pero mi recomendación, y creo que el sentido común nos dice que mientras menos documentos, mejor. Entonces, los poderes en la constitutiva están bien. Yo no conozco, fíjese, de que los notarios le cubren a usted más por otorgar los poderes en la constitutiva y otorgarlos por separado, ¿eh? Y me parece que el otorgamiento de poder está incluido en la propuesta de honorarios, de honorarios del notario cuando a usted le cotizan constituir una sociedad. Si usted, por ejemplo, constituye una SA, una AC, una SC, lo que sea, ante notario, la cotización inicial incluye la constitución de la sociedad y además el otorgamiento de los poderes orgánicos que estén en la escritura. Con orgánicos me refiero dentro del texto de la escritura. Si hay alguna pregunta ahí de seguimiento que quiera hacer, pero yo
yo por lo general sí creo que es muy conveniente otorgarlos en el mismo documento por lo que le acabo de indicar. Gracias, Carlos. Una última dice, ¿los contratos de compraventa pierden vigencia para hacerlos efectivos? Esta también es muy buena. A ver, entonces, ¿los contratos de compraventa pierden vigencia para qué, perdón? Para hacerlos efectivos. Ok, ahí va. La compraventa es un contrato que no expliqué aquí porque pues las haces, compran cosas, pero no hacen adquisiciones enormes como comprar empresas o comprar un edificio completo. La compraventa es el contrato más común en el mundo. Y nosotros entramos en compraventas todo el día, todos los días, compraventas de todo. En el derecho civil, en el derecho mexicano en particular, la compraventa se perfecciona cuando hay acuerdo en dos cosas: en el precio y en la cosa que le está vendiendo a usted su vendedor o que usted le está vendiendo a su comprador. Si hay acuerdo entre cosa y precio, la compraventa se perfecciona. Sin importar que el precio sea pagado o que la cosa sea entregada. Entonces, usted puede haber acordado comprar X cosa y no haber pagado el precio aún, pero usted ya perfeccionó la compraventa y ya existe la obligación de pago de usted y ya existe la obligación de entregar la cosa de la persona que le está vendiendo. Entonces, ojo con la compraventa. La compraventa, si hay acuerdo entre precio y cosa, la compraventa es perfecta. Ahora, ¿qué plazos tiene usted para demandar? Si usted quería comprar X cosa el día de mañana y a usted no se le entregan, usted ya tiene un derecho de acción para reclamar dos cosas que son exclusivas, es decir, que se excluyen entre sí. Que a usted le entreguen la cosa como se le prometieron, o rescindir el contrato, que el contrato no tenga vigencia ya y que le regresen lo que usted pagó. Esas son las dos vías que por lo general los abogados litigantes persiguen y las que están en la ley. Una es terminar el contrato y que me regresen lo que pagué o lo que entregué, o que me entreguen lo que pagué o que me acepten lo que vendí, que es cumplimiento forzoso de la obligación o rescisión contractual, en ambos casos, más el pago de daños y perjuicios, que es de lo que estaba hablando hace rato, que es el daño que a mí me causaron por no cumplir una obligación, ya sea una tasa de interés, lo que yo gasté por venirte a demandar y darle lata a la gente para que sepan que eres una persona indecente. O sea, esos son daños. La compraventa, yo creo que también ustedes tienen que tomarla muy en cuenta y tal vez en el futuro sea bueno hacer un webinar exclusivo sobre temas comerciales y de compraventa, que también es muy interesante. Perfecto, muchísimas gracias, Carlos. No sé si el público tenga alguna otra pregunta. Si no, nada más queremos, bueno, antes de finalizar y agradecer a Carlos y al programa, nos gustaría explicarles, si tienen la pregunta de cómo acceder a servicios pro bono vía la página de Appleseed. Bueno, ahí en su pantalla están viendo lo que es nuestro website y dentro de la pestaña de asistencia legal pro bono, ustedes accederán, le darán clic y soy una organización de la sociedad civil y necesito ayuda, nuevamente darán clic en ese apartado para que la página les abra a lo que es nuestro formulario para iniciar el procedimiento en servicios, bueno, para solicitar servicios legales a través de nuestra red pro bono. Ahí está el formulario y, bueno, deberán de llenarlo con toda la información que se solicita para poderle darle seguimiento a su solicitud. Bueno, pues, antes de terminar también,
les queremos hacer la solicitud de llenar el cuestionario posterior a lo que es el taller. De esta manera nosotros podemos informar a nuestros especialistas cuál es la información que ustedes obtuvieron tras su presentación. En un momento aparecerá en sus pantallas. Son las mismas 8 preguntas. Les pedimos, por favor, responderlas. Nos preguntan si compartiremos la presentación y la grabación. Así es. En unos días tenemos que terminar de editar para que sea lo más eficiente y se las haremos llegar a través de los correos que ustedes nos han compartido. Les pedimos no salirse del webinar para poder contestar el cuestionario posterior a lo que fue el taller. Les estamos dando unos 5 minutos, ya que después de este cuestionario hay uno de satisfacción. Todos pueden ver lo que es el cuestionario. Debe de aparecer en sus pantallas. Son 8 preguntas y para poder ir contestando las demás deben de darle scroll para abajo. Mencionas, Carolina, que no puedes contestarlo. No sé si puedas seleccionar una de las opciones. Ah, ok. Gracias. Ok, bueno, vamos a finalizar este cuestionario para poder poner el de evaluación. ¿Qué tan satisfactorio fue el webinar? Y para poder concluir y agradecer a todos los participantes. También les podemos pedir que lo contesten. Son 7 preguntas. No me van a mandar los resultados, entonces no se preocupen, ustedes sean muy sinceros en su evaluación. No, aquí no hay de manita de puerco ni... Eso es cierto, es para ir mejorando nosotros cada uno de los temas y saber cuáles son sus preguntas, dudas o la experiencia respecto al taller. Igual, si alguno se quedó con alguna pregunta, les pedimos que nos las hagan llegar por correo. Bueno, en lo que van terminando todos, queremos agradecerles. Muchísimas gracias, Carlos Escandón, por habernos hecho la presentación del webinar ¿Qué tengo que tomar en cuenta para hacer un contrato?
Les recordamos y agradecemos nuevamente que bajo el programa para la sociedad civil de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y en conjunto con Greenberg Trauring, Comunidad y la red de asociaciones y fundaciones empresariales de Fundación Grupo México, fue que hemos generado este taller. Esperamos que toda la información se haya presentado de manera clara. Si tienen alguna otra pregunta, nuevamente les pedimos nos las manden por correo. Y pues finalizar, muchísimas gracias, Carlos. Esperamos poder agendar algún otro taller, como nos comentaste, en los temas de cómo constituir una empresa, o el tema que nos habías mencionado Compraventas. Compraventas, exactamente. Pues bueno, eso es todo y agradecemos que te hayas enlazado desde Miami. Muchas gracias a ustedes. Que tengan bonito día. Hasta luego a todos. Bye.